ama a María y alaba a tu Señor. Ama a María y alaba a tu Señor. Da gloria a Dios, da gloria a Él. Ama a María y alaba a tu Señor. Venceré, porque Él está conmigo. venceré, porque conmigo está. Venceré, venceré, vencerá. Venceremos en el nombre del Señor. Sanaré, porque Él está conmigo. Sanaré, porque conmigo está. Sanaré, sanaré, sanará. Sanaremos en el nombre del Señor. Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz, yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo te alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo te alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo te alabo con el alma. Y si me faltara el alma, es que me he ido con Él. Señor, te alabo. Señor, te alabo. Señor, te alabo con todo mi ser. Señor, te alabo. Señor, te alabo. Señor, te alabo con todo mi ser. Enfermo fui y tú me sanaste. Enfermo fui y tú me sanaste. Enfermo fui y tú me sanaste. Señor, te alabo con todo mi ser. Señor, te alabo. Señor, te alabo. Señor, te alabo con todo mi ser. Señor, te alabo. Señor, te alabo. Señor, te alabo con todo mi ser. Gloria al Señor, gloria a la Virgen María, gloria al Espíritu Santo, gloria al Beato José Lorio Hernández. Aleluya, 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 aleluya. Pueden sentarse, bendito sea el Señor. Ella sea nuestra Madre, la Virgen Santísima. Cantemos al Espíritu Santo para recibir unción para nosotros, para el grupo de danza, para la predicadora Evangeli, que les va a dar su última enseñanza después que el grupo de danza actúe en su danza al Señor. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor, acompaña. Ilumíname Toda mi vida, acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu
danza que ofrece el grupo a Jesús sacramentado en esta fiesta del Corpus Christi. A Jesús que está en nosotros en la Eucaristía, acompañándonos todos los días. Sea alabado y reverenciado en todo momento. Santísimo y divinísimo Sea sacramento del alabado y altar. reverenciado en todo momento. El santísimo y divinísimo sacramento del Sea altar. alabado y reverenciado en todo momento. El santísimo y divinísimo sacramento del altar. Danza a Jesús sacramentado. Bendigan al Señor, honren su nombre, glorifiquen al Señor, denle suprema adoración, deleítense en su Señor, pueblo escogido por Dios, pues en medio de su alabanza, Él prometió que vendrá. Bendigan al Señor, honren su nombre, glorifiquen al Señor, denle suprema adoración, deleítense en su Señor. Pueblo escogido por Dios, nación santa, pueblo llamado por Dios. Alábale y gózate,
Felices los que andan en la ley de su Señor. Felices los que guardan todos sus mandatos. Feliz aquel que lo busque de todo corazón. Alábale y gózate, pueblo escogido por Dios. Alábale y gózate y cree firme en tu Señor. Jesús es la linaje escogido por Dios para cantar las virtudes de aquel que nos levantó de tinieblas a luz, a su santa. Pueblo escogido de Dios. Jesús es la linaje escogido por Dios para cantar las virtudes de aquel que nos levantó de tinieblas a luz, a su santa. Pueblo escogido de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí me trajeron una pulserita, creo que sea de una niña. Tiene escrito en inglés amor. Love you. Levante su mano derecha. Oremos por Frangeli, que va a enfrentar su enseñanza. Ven, Espíritu Santo, dale unción a Frangeli para esta última enseñanza. Alabado seas, oh Señor, en ti confiamos. Esta enseñanza que dice que impide que podamos ser sanados, que impide que podamos ser sanados. Todos escuchemos, prestemos atención. Y después que ella termine de predicar, se va a hacer una oración a cada persona para lo que vaya descubriendo en esta enseñanza y para sanación que necesite. Ven, Espíritu Santo, unción para Frangeli, unción para nosotros. Virgen Santísima, cúbrenos con tu manto, manto de María, cúbrenos, sangre de Cristo, protégenos. Balayala, Siriala, Abba, Santa la Balayala, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Abba, Abba. Amén. Bendito y alabado sea Dios. Vamos a seguir clamando al Espíritu Santo para que no sea yo quien hable, sino que sea Él mismo. Con esa oración del cardenal Berthier. Espíritu Santo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo vivir, ilumina mi entender. Y entonces le estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos indique cómo pensar, qué pensar, cómo decir las cosas que está trayendo a nuestro pensamiento, qué es lo que debemos callar, que ilumine nuestro entendimiento para que no seamos nosotros los que hablemos. Nuevamente, y me acompañan. Espíritu Santo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo he de vivir, ilumina mi entender. Sí, Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que debe hablar, es el que debe proclamar. Y entonces, pregunto, ¿quiénes de los que están aquí quieren ser sanados? A ver, levanten la mano.
Muy bien. Pero a veces necesitamos no solamente la disposición, sino que nosotros tengamos apertura para esa sanación y liberación. Porque resulta que en esto de sanación ambos tenemos una parte, una contribución. Cuando Jesús se encontraba a las personas, la persona tenía necesidad. ¿Cuántos de aquí vinieron a la comunidad viniendo buscando sanación? Todos llegamos a esta comunidad buscando de una sanación y de una liberación. Y el que está aquí y el que se para aquí es de esos que cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, ¿cuántos regresaron a darle gracias? Uno solo. Pero nosotros, cuando llegamos acá, no solamente dimos gracias y quisimos continuar, sino que Dios nos está llamando a servir. Para que mientras que estamos sirviendo, Jesús nos siga sanando y nos siga liberando. Cuando a mí me dan la enseñanza, y lo primero que me dice es, Jesús sufre hoy. Porque Jesús no solamente sana, sino que también Jesús sufre. Hoy por hoy, día por día, con cada una de las cosas que hacemos, con cada una de las cosas que hasta dejamos de hacer. Más es nuestro pecado de omisión que nuestro pecado de acción. Entonces, hay algo muy particular y yo le pedí al Señor mucho que me indicara cómo decirle a la asamblea cómo es que debemos abrazar el sufrimiento. Porque Dios no quiere que tú seas una persona masoquista. Dios no quiere que estés mal. Dios nos dijo en su palabra, y es una promesa, de que tengamos vida y vida en abundancia. Pero ¿cómo podemos asumir ese Cristo que sufre hoy? Y hay algo muy particular. Cuando estamos en este caminar, pero no es solamente este caminar, todos los han dicho, seas de la religión que sea, seas del credo que sea, la vida es difícil y tiene obstáculos. Y no por tener obstáculos no deja de ser buena. Tienes que vivirla. Y al vivirla, tienes un aprendizaje dentro de esas experiencias, sean buenas o sean malas. Es más, aprendemos más de las malas que de las buenas. Y cuando a veces no aprendemos en una lección, ¿Dios qué hace? Dios nos repite la lección 1, 2, 3 y las veces que sean necesarias hasta que aprendamos. Por ejemplo, si yo de repente soy soberbia, soy egoísta, soy envidiosa, no sé, lo que sea, de eso todos tenemos un poquito. Y digo, no, esto no voy a continuar acá. A donde sea que yo vaya, así sea el país a donde me vaya, Dios me va a seguir trabajando eso que yo no quiero aceptar, ese proceso de vida que yo no quiero aceptar en donde estoy. Cuando decimos que es verdad que Jesús sana hoy y que Jesús sufre hoy, es porque Él alivia nuestro dolor. Y aquí lo quiero leer para que no haya error. Nos dice el padre Marcelino Iragui que no solo para aliviar el dolor, sino también para consagrar el dolor, la enfermedad y la misma muerte. Porque asociar la enfermedad o el dolor tiene un propósito de redención. El dolor tiene un propósito de redención en nuestra vida. Pero nosotros estamos buscando en cualquier caminar, en cualquier iglesia, en cualquier espacio, queremos tener un trabajo y una familia sin sacrificio.
Nosotros queremos tener un trabajo, una familia, una bendición sin ningún costo. ¿Es verdad o es mentira? Nosotros contemplamos y vislumbramos con anhelo el sufrimiento. A ver, se van a mentir a sí mismas, lo vemos, o sea, yo quiero sufrir, yo quiero ofrecer esto en sacrificio, ¿lo hacemos? ¿Queremos eso? No. Y por tener esa resistencia, por eso es que a veces el dolor no tiene el propósito que está diseñado y por el cual Dios te lo ha permitido. O sea, cuando Dios nos permite algo, es realmente para nuestro bien. Y a veces necesitamos no solamente una experiencia dolorosa, sino muchas experiencias dolorosas en nuestra vida. ¿Qué significa realmente ese Jesús? Ese Jesús que viene a padecer hoy. Y yo quiero llamar a dos muchachos del grupo, de la pastoral juvenil. Uno que va a llevar la cruz sin estar vestido. Y yo quiero que pongan atención cómo a veces nosotros llevamos la cruz. Esa es una cruz que nosotros llevamos. Vamos a ver cómo le va a él. Si se cae, si se le es pesada. Observan que él va ahí. Está solo. Muchas veces nosotros no queremos ayuda cuando estamos cargando nuestra cruz. Muchas veces permitimos que el peso de la cruz nos doble por completo. Esta persona realmente quizás esté abrazando la cruz. ¿Tiene agrado? ¿Tiene gozo? ¿Cómo es su cara? ¿Cómo es nuestra cara cuando estamos pasando por algo doloroso, por algo que de repente no es tan agradable? Muchas veces hasta nos molestamos. Nos molestamos con el hijo, el esposo, el jefe, el compañero, el hermano. Queremos hasta tirar la cruz. Queremos simplemente no seguir y no continuar. ¿Qué pasa cuando estamos así? Jesús no nos quita la cruz, porque Él ha permitido la cruz en nuestra vida con un propósito de salvación. ¿Qué necesita? A veces nosotros somos esa persona que tiene que estar mucho más abajo, caer mucho más, para que podamos clamar desde lo profundo de nuestro corazón la ayuda divina. Esa ayuda que tiene que ser de todo el cuerpo. Tiene que venir desde adentro. A veces uno dice, sí, Dios, ayúdame. Pero uno lo dice por decirlo. Uno lo dice simplemente por decirlo. Y no es así. Tenemos que estar mucho más constritos. Mucho más, diría el Señor, en esa debilidad en la que cuando la reconocemos que no podemos solos, y es que vamos a clamar a ese Dios que siempre está con nosotros. Y está con nosotros, pero no le permitimos ayudarlo. Porque somos esa persona soberbia, autosuficiente, que hasta en el mundo de la oración uno dice, yo puedo, yo hago esta oración, y ya, y avanzamos. Pero no hay un abandono realmente. No hay un abandono, y es que necesitamos estar ahí, justamente en lo más profundo, hasta donde Dios nos ha llevado. Hasta ahí, en ese momento en el que Dios no tuvo más remedio, porque no es que quiso hacerlo,
no tuvo más remedio que permitir que estuviésemos ahí tan abajo para poder nosotros clamar esa necesidad de Él. Y esa necesidad de Él, de nosotros, de poder abandonarnos en Dios y poder mirar la cruz con un propósito de salvación. Poder realmente tomarla. Y tomarla no significa necesariamente abrazarla. Recuerdo que Dios conoce todas nuestras personalidades, todos nuestros temperamentos, absolutamente todos. Y en una oportunidad el Señor me permitió ser instrumento en una familia. Y resulta que yo le decía a Dios, si yo no veo el fruto, yo no voy a aceptar todo ese sufrimiento, ni voy a aceptar todas esas humillaciones. No, y yo lloraba constantemente por todas esas humillaciones. Y recuerdo que con esa cruz se me hacía muy difícil y me doy cuenta que todavía no está sanada, porque yo la quería llevar sola. La quería llevar sola. Y Dios tenía que ir y seguir trabajándonos a cada uno para entender por qué era tan importante que yo amara esa cruz. Porque Dios nunca nos quita la cruz. En ese propósito de estar con la cruz, yo creo que pocas veces pude llevarla con facilidad. Siempre necesité de Él. ¿Por qué les explico y le comparto este testimonio? Porque la cruz tiene un propósito de salvación para ti, para tu hermano, para tu familia. Esa cruz tienes que entenderla, y si no la entiendes, tienes que pedirle la gracia a Dios para que te dé la comprensión y su amor para poder abrazar esa cruz. Si lo haces humanamente, vas a ser un masoquista, vas a estar llorando. Vamos a dejar que los muchachos descansen un momentico con su cruz por ahí. Vas a estar llorando y vas a estar mal, vas a estar triste, y esa tristeza no viene de Dios. Esa tristeza que te quiere constrictar, que te quiere mantener deprimido, no. La única tristeza que viene de Dios es esa tristeza que te puede permitir constrictarte por tu pecado e ir al confesionario. Esa es la única tristeza que viene de Dios. El resto, sencillamente te lo permite con un propósito. Muchachos, quédense ahí un momentico con su crucecita ahí y ofrézcanla ahí paraditos. Porque cuando decimos que con Cristo estoy resucitado y vivo, pero no soy yo, sino Cristo quien vive en mí, en Gálatas 2:20, es porque cuando realmente abrazamos la cruz, y es por gracia de Dios, escuchen bien, y es por gracia de Dios, Dios te permite tener gozo en esa cruz. Dios te permite tener alegría con esa cruz. Dios no solamente te va a permitir tener gozo y alegría, sino que ya no se te va a hacer pesada. Ya ni siquiera vas a tener dolor por la cruz, porque en ese momento sí se cumple la palabra de que no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Es en ese momento cuando Dios está llevando tu cruz. Es en ese momento cuando tú puedes tener paz, alegría y gozo en medio de las mortificaciones, en medio de los sufrimientos.
Pero para llegar a eso necesitamos realmente abandonarnos. ¿Qué pasa cuando la cruz es una enfermedad? ¿Qué pasa cuando la cruz tiene que ver con aquello que me duele, que ya se hace físico? Y uno dirá, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí o por qué a mi familia? Pero es que Dios quiere tu salvación. Y en esa enfermedad Dios nos está purificando. Dios en esa situación nos está purificando. Porque dice su palabra que nosotros estamos llamados para vivir en santidad. Hay algo muy importante, porque necesito de verdad que esa cruz no se desvirtúe. Dice 1 Corintios 1:17, sin desvirtuar la cruz de Cristo, pues la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Es una necedad para los que andan en el mundo, pero para los que están en el camino de Dios es, repito, una fuerza de Dios. Profundicemos en esto. Meditemos en esa cruz, en esa situación que hemos venido viviendo constantemente. Y Dios no nos las quita. ¿Y por qué no nos las quita? Porque esa cruz tienes que abrazarla. Y lo que tú no conoces, tú no lo abrazas. Y si tú no lo abrazas con tu propia fuerza, necesitas que sea Él. Yo cuando oraba por esta prédica, yo decía, Señor, yo no quiero que la gente salga de aquí diciendo, no hay que sufrir. No es que la Fayerlin está diciendo que hay que sufrir y hay que buscar sufrimiento. No. Es que las situaciones que son adversas y que te han tocado vivir, cuando las asumes, aceptas entregarte, donarte en sacrificio de amor. Y en eso las madres y los padres somos expertos. Y si no lo somos, Dios se encarga de prepararnos para ser expertos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no queremos muchas cosas. Y nos duelen muchas cosas de nuestros hijos. Y a veces nuestros hijos andan en mal camino, pero nosotros somos capaces, a veces con fuerza humana, pero sobre todo con fuerza de Dios, con la gracia de Dios, de poder abrazar cruces de hijos que están presos, de hijos que están robando, de hijos que están en el alcoholismo, de hijos que están en las drogas, de familiares que están desviados sexualmente, que tienen vacíos, que tienen carencia. Cargamos con esas cruces porque los amamos y no se nos hace en ocasiones pesada, en ocasiones, porque realmente tenemos que abandonarnos. Pero pregunto yo, ¿sería abandono si yo me quejo? ¿Sería abandono? Pregunto. A ver, le pregunto acá a la asamblea aquí atrás, ¿sería abandono en Dios si yo me quejo? ¿Sería abandono de Dios si estoy preocupado? ¿Sería de abandono de Dios si yo estoy angustiado? ¿Sería abandono de Dios si yo estoy impaciente? Eso es un falso abandono. Ese falso abandono en el que yo digo, sí, no sé qué, y igualito estoy angustiado, estoy preocupado, eso no es abandono. Detrás de eso hay una falsa necesidad o un poco reconocimiento de lo que nosotros como seres humanos necesitamos. Y necesitamos de Dios para cargar esa cruz. Y entonces en nuestro deseo de querer controlar la situación, de querer hacer las cosas a nuestra forma, se nos hace más pesada la cruz. Si tan solo nosotros nos abandonáramos en esa cruz, la situación fuera distinta. Fuera como el Padre, como nos dice el Padre Pío. ¿Qué nos dice el Padre Pío? Ora
ora y espera. Ora desde el corazón y espera que Dios va a hacer su obra en el tiempo que Él desea, en el tiempo que Él lo tiene dispuesto. Recuerdo, es más, puedo decirlo con propiedad, que esta prédica la mandó Dios, porque al principio no era para mí. La mandó Dios. Y la mandó Dios porque recuerdo que en un desierto yo estaba así de lo más contenta en las alabanzas y escucho que he recibido la gracia para sufrir. Y yo en ese momento estaba contenta. Ay, sí, voy y se lo comento a una hermana que suelo comentarle las cosas. No a todo el mundo se le comenta ello. Y en ese momento no entendí. Y es que ha sido un constante situaciones que uno atraviesa para ello. Y yo al principio lo asumía a lo humano. Lloraba, pegaba mis gritos, me enfrentaba con él, peleaba constantemente con él. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo yo voy a seguir soportando esto y aquello y esto? Y me falta esto y no sé qué. Claro, todo en silencio. Y bueno, cuando tenía que llorar, lloraba. Yo no ando con eso de que, no, yo lloraba. Pero no es hasta ahora donde yo puedo decir, gracias, Señor. Gracias porque puedo tener paz, porque puedo tener tranquilidad cada vez que me abandono. Cada vez que me abandono. Esa gracia se pierde cada vez que me vuelvo otra vez a preocupar. Cada vez que me vuelvo otra vez a angustiar. Y no es que se pierde, sino simplemente se opaca. ¿Por qué se opaca? ¿Por qué viene un velo y la cubre? Porque simplemente aparté mi mirada, mi confianza, la aparté de Dios y la puse en mí. O la pongo en medio de una persona. En esto, Jesús nunca pensó en su pasión y en su muerte como una desgracia, ni en una derrota, ni como una tragedia, sino como algo que tenía un mayor bien para nuestra vida. Nos dice Juan, nos dice el Señor a través de Juan en el capítulo 15, versículo 13, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y es que Él sabía lo que venía. Él sabía desde el principio y lo profetizó el profeta Isaías. Él sabía que venía a sufrir y padecer. Por eso Él no vio eso malo. Él no lo vio malo. Lo vemos malo somos nosotros. Cuando nosotros asumimos que esa enfermedad cuando llega tiene un propósito de purificación, tú la abrazas, tú no te quejas. Es más, en estos días murió en mi parroquia una hermana y primera muerte que yo celebro en mi vida. Primera muerte que yo celebro en mi vida porque yo decía, Señor, esta hermana estuvo anhelando tanto esa muerte, estuvo anhelando tanto ese deseo de encontrarse con el Padre, con el amado. Esa hermana anhelaba tanto eso que ella abrazó con gusto ese cáncer que la tuvo durante 5 años con metástasis. Yo decía, Señor, 5 años y con metástasis. ¡Wow! Y ella no se quejaba. Yo decía, Señor, eso es abrazar la enfermedad. Eso es abrazar la cruz. Eso es amar. ¿Por qué los santos buscaban tanto sufrir y padecer? Porque todos tenemos que pasar por ese tiempo de purificación. Y ellos preferían que fuese aquí, en la tierra, que pudiésemos ofrecer ese sacrificio. Y yo no puedo negar, y creo que la segunda vez que cuento este testimonio, cuando yo me fracturé la columna, Dios lo permitió por algo. Yo me tenía que trabajar algo en mi vida, yo tenía que entregarle algo en mi vida. Pero esa fractura, los dolores eran muy fuertes. Y yo decía, las pocas veces, no voy a decir, ay sí, Feyerling, que le encanta. No. Las pocas veces que yo pude entregar ese dolor tan fuerte,
por alguna necesidad de algún hermano, por algún pecado que estuviese en la humanidad, Dios mío, no, es indescriptible, de verdad es indescriptible el gozo que Dios me daba por yo no quejarme y yo entregarlo y yo deleitarme en ese gozo. De verdad que es algo que no es que lo esté pidiendo de nuevo, no. Por si en esto que está Dios presente, no estoy pidiendo más sufrimiento, pero de verdad es un gozo indescriptible cuando tú sabes por qué lo estás ofreciendo. Así que todo lo que estemos viviendo, no perdamos chance. Seamos como Sor Faustina, que ella entregaba, imagínense, por cada tejido que ella hacía, ella le pedía al Señor que por cada puntada sacara un alma del purgatorio. ¿Cuántas no habrá sacado Sor Faustina intercediendo por cada alma? Así que si tenemos tantos sufrimientos en nuestra vida, no perdamos chance. Me caí, te lo entrego por fulanito. No vendí, te lo entrego por no sé qué. Hablaron mal de mí, te lo entrego por la reparación de todo lo malo que nosotros a veces consideramos que es malo, entrégalo y te aseguro que no habrá sido en vano todo eso malo que está pasando en tu vida, porque si Dios te lo está permitiendo es para tu redención, para la salvación de alguien, para tu propia salvación. Así que la cruz, ¿por qué es tan hermosa la cruz? ¿Porque el católico se quedó en la cruz? No, fue necesario que Jesús padeciera y muriera para que fuese resucitado, para que fuese un Cristo resucitado. Y entonces es necesario que nosotros vivamos todos esos padecimientos para que muera todo lo que es humano, todo lo que no venga de Dios, para que realmente pueda cumplirse esa palabra de Juan, que mengüe yo y que Cristo crezca en mí, para que se pueda dar ese cumplimiento de que uno se disminuya. Él ha querido hacer suyo el dolor, la angustia, los miedos, las heridas. Y miren esto tan bello que él dice en 2 de Timoteo. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo. Dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 10 nos dice: por eso todo lo soporto por los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación que está en Cristo Jesús con la gloria eterna. Esta cita es hermosa porque ahorita que veo el fruto, y es un fruto grande, es un fruto bello, de lo que el Señor ha hecho en 2 jóvenes y en otros tantos, yo decía: Señor, valió la pena todo ese sufrimiento y todas esas humillaciones, porque estos hijos, estas hijas de Dios van a ser un instrumento de conversión portentoso. Así que vale la pena todos los sufrimientos que podamos soportar cuando somos elegidos de Dios. Vale la pena a veces cuando estamos acá y hemos pasado todo un trayecto antes y lo que nos toca después, porque el enemigo no quiere que uno predique, el enemigo no quiere que uno diga lo que tenga que decir. Entonces vale la pena, si con ello, aunque sea, se salve un alma, si con ello alguien cambia algo que tiene que el mismo Jesús le está indicando cambiar. En esto de tener realmente que abrazar la cruz, hay que considerar algo. Y ese considerar es importante. ¿Por qué es importante considerar esa cruz? Porque detrás de esa cruz hay una historia. Hay una historia detrás de esa cruz. En ocasiones a algunos le toca la cruz
de toda la salvación de una familia completa. Y estamos hablando de generaciones y generaciones. Y en esto que estamos acá, todos los que estamos aquí presentes, tenemos que hacer conciencia de cuál es esa cruz. ¿De cuál es esa cruz? Porque Dios quiere que te salves tú y toda tu familia. ¿Cómo es la salvación de Él? No es de a poquito, es por completo. A veces uno dice, Señor, yo quiero tal cosa, Señor, yo quiero tal cosa. Y Él dice, es que yo te quiero dar más de eso. Te quiero dar más de eso, y por eso la sanación no es de a poquito, es de a profundidad. Es de donde viene esa raíz. Por eso es tan importante que cuando de repente venimos a pedir oración de sanación, tomemos en cuenta a veces lo que vamos a pedir. Porque a veces vienen hermanos diciendo, yo quiero que oren por fulanito de tal. Por fulanito de tal, por mi hermano, mi hijo, mi tío, no sé más. Y resulta, por ejemplo, una mamá o un papá que está pidiendo eso y resulta que el hijo o la hija es eso a razón y a causa de ella misma o de él mismo. Repito lo que acabo de decir con mucha responsabilidad. Muchas veces vamos a pedir sanación por otro ser, un ser querido, un ser amado. Pero ese ser amado de repente arrastra algo que está dentro de ti o que está dentro de tu familia. Por ejemplo, vamos a colocar algo chiquitico. Un niño chiquitico, un niño que mienta. Un niño que miente es porque ha visto en mamá o en papá o en tío o abuela que está mintiendo. Y uno es capaz y uno tiene la sinvergüenzura de decir, yo pido para que fulanito de tal no miente, y resulta que yo soy un rolitronco de mentiroso. Y entonces estamos viendo que la sanación no se da en mi hijo, en mi nieto, porque tiene que venir de raíz y tiene que comenzar a sanarme a mí, que estoy pidiendo la sanación y la liberación, y tiene que comenzar por saber de dónde se origina, si es mi abuela, si es la bisabuela, quién es ese que Dios tiene que sanar para que pueda realmente llegar la sanación a ese. Y esta vez no voy a hablar de mi propia familia. Cuando entendí que mi gracia para perdonar se iba a derramar, iba a crecer más. Cuando asumí que yo venía de una cadena de resentimiento por mis abuelos, específicamente por mi abuela paterna. Y entonces uno decía, es una decisión de perdonar. Es una decisión, tú tomas la decisión de perdonar. Y si no perdonas por tú mismo, tú le dices, Jesús, ayúdame a perdonar, dame el amor, dame la gracia para perdonar a esta persona. Pero resulta y acontece que había todavía algo que lo frenaba. Y era porque había una cadena. Y esa necesidad se tenía que romper. Y yo tenía que pedir sanación intergeneracional para que realmente esa sanación llegara a mí, esa gracia creciera en mí. Tenía que pedirla para mis familiares anteriores, para mí mismo, para que realmente mi hija pueda disfrutar de mayor virtud y fruto de poder perdonar. Y les digo algo, esa gracia de perdonar, ¿saben cómo se consigue? Y cómo nos va preparando el Señor. Nos va colocando más situaciones adversas en las que uno dice, ¡uy! Estoy molesto o no perdono. Y esa gracia se va perfeccionando y se va llevando cada vez que más te van maltratando, ofendiendo, humillando. Recuerdo que todo el mundo dice, y uno escucha la cita de Eclesiásticos 2. Si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. Pero no seguimos leyendo más cuando en los versículos más adelante dice, y el elegido del Señor será forjado en el horno
de las humillaciones. ¿Por qué ahí? Para que pueda morir todo lo que no es de Dios, todo lo que no viene de Dios. Ahorita, antes de que el Padre me impusiera las manos, y ustedes también, Señor, habla tú. ¿No me vieron hace unos minutos y unos segundos que estaba ahí en la cantina, en este Azor, y aquí, allá y más allá? Pero yo decía, Señor, a veces tú das las bendiciones, no cuando uno está preparado, sino cuando las manda y ya. Cuando las manda y ya. Y tú solamente tienes que lucharlas, cuidarlas. Yo decía, Señor, si tú lo has mandado, si tú lo has permitido, es porque tú tienes un propósito. Y antes yo me preocupaba porque a veces nosotros, y lo digo con mucha propiedad, a veces nosotros no entendemos y no valoramos las cosas cuando nos las dicen de buena manera, cuando nos las dicen bonito, cuando nos las dicen de forma agradable. Miren, ¿saben cuánto Dios nos habla y nos comunica, cuánto nos ama, cuánto tenemos que valorar las cosas de forma bonita y agradable? Y tiene que Dios venir a ponernos situaciones más adversas para que podamos entenderlas. Y yo decía, Señor, tú me has hecho así. Tú me has hecho así, me has ido modelando así. Hermanos, el que esté dispuesto, el que tenga esa necesidad de su corazón, de querer realmente abrazar la cruz o de abrazar la situación que esté viviendo, tiene que venir de aquí, del corazón. Y yo no tengo que decírselo de verdad fuerte. Es una disposición. Yo sé que si la persona no lo entiende ahorita o no lo asume ahorita, yo sé que Dios se va a encargar de que alguien se lo diga a los trancazos. ¿Por qué a los trancazos? Porque nosotros hemos querido a veces aprender a los trancazos. ¿Cómo es aprender a los trancazos? Después de 2, 3, 4, 5 caídas. Después de que te lo han dicho 1000 veces de forma bonita, pero tú has decidido que te lo diga de forma drástica, porque así es. Yo reconozco que en 2 situaciones yo he sido muy juez. ¿Qué es ser juez? He señalado. Fayerlin Díaz ha señalado y ha enjuiciado. Y esas 2 veces que fui tan fuerte, que no tuve misericordia, Dios no le quedó más remedio que yo tener que vivirlas en carne propia. Y en carne propia para entender y padecer el que es difícil salir de alguna situación que alguien le es esclavo. Hermanos, estamos en una comunidad donde estamos llamados a que por encima de todo seamos misericordiosos. Cuando nosotros veamos algo que de repente no está bien, pensamos en cómo queramos que nos los digan. Pensemos en cómo queríamos recibirlo, porque resulta que a través de ese juicio y esa ley, porque es que decimos, es que en la palabra dice esto, y no entrarás en el reino de los cielos si haces esto. Y era muy punitiva en esas 2 situaciones. A Dios no le quedó más remedio que yo tener que vivirlas, padecerlas para poder decir, Dios mío, qué difícil es salir de eso. Tener que estar abajo para poder decir, no puedo, Dios, no puedo. Y entonces es en ese momento en que me estoy entregando por completo, me estoy postrando, y no es un acto físico, es un acto de necesidad para que venga Dios y nos ayude. Eso es tan importante, porque justamente todo aquello que vivimos, absolutamente todo lo que vivimos, Dios lo permite por algo. Dios lo permite para sacar mayor bien. Y en este momento yo quiero que tú cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos de la mente.
ciérralo. Y yo te voy a pedir que en este momento, con tus ojos cerrados, respires lentamente. Respira lentamente hasta sentirte en calma, sin agite, sin control, sin preocupación, sin importar si hay calor o no hay calor, si tengo hambre o no tengo hambre, sin importar a qué hora voy a llegar. Solamente respira con calma. Respira con calma y no importa lo que esté pasando alrededor. Respira. Y en esa respiración, yo quiero que te traslades a ese momento en el que Jesús está ahí, clavado en la cruz. En ese momento en el que está también María, está el discípulo, están los soldados, en el que muchas personas lloran. Yo quiero que te traslades a esa escena. Quiero que te traslades a ese momento y que te hagas parte de ese lugar. Que estés ahí. Que estés ahí con esa madre que está llorando a su hijo. Que está llorando una pérdida. Que te traslades ahí a ese lugar donde estás perdiendo a tu maestro, como Juan, que está perdiendo quizás a un hijo, a un esposo. Yo quiero que te traslades a ese momento en el que estás ahí en el Calvario y veas quién es esa persona, cuál es esa situación que representa tu cruz. ¿Quiénes son esa persona que representan tu cruz? Ve la situación, ve el panorama, ve cómo está el techo completamente oscurecido. Escucha cómo María llora en medio de esa cruz. Toma en consideración todo eso que está viviendo, porque ahí también estás tú. Y en este momento te vas a levantar con tus ojos cerrados. Levántate con tus ojos cerrados. Levántate con tus ojos cerrados y vas a abrir tus manos. Vas a abrir tus manos y vas a colocar todo lo que Dios te está colocando en tu vida que aún no quieres aceptar, que aún te duele, que aún te debilita. Quiero que en ese momento, todas esas personas que el Señor te está trayendo a tu mente, todas esas personas que Jesús te está trayendo a tu mente, todas esas personas representan ese Jesús a quien debes abrazar, porque Él dio la vida por ti. Y como Él dio la vida por ti, Él solamente te está pidiendo que seas un instrumento para que Él pueda sanar, sea el mismo Jesús. Abraza a Jesús en la cruz. Agarra y llévate tus brazos hacia el pecho y abraza esa cruz. Abraza a ese hijo que está perdido. Abraza a ese esposo que abandonó la familia. Abraza a esa mamá que todavía te lastima. Abraza a ese hermano y a esa hermana que aún te envidia. Abraza a ese esposo que no ha querido volver
y que está con otra persona. Abraza a esa persona que te maltrató, que te violó. Abraza a Jesús. Abraza a Jesús. Abraza esa persona que te está calumniando. Abraza a ese jefe. Abraza a ese sacerdote. Abraza a esa persona que te ha herido tanto. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús. Abrázala. Abraza a Jesús y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús. Abrázalo. Abraza esa cruz para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la cruz. Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de Jesús, donde estoy muerto para el mundo y el mundo está muerto para mí. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así aparezca la luz. Abraza esa cruz y la vas a seguir abrazando de aquí hasta que Dios te la cambie por otra o te dé la gracia y la gloria de poder ver su obra en esa persona, en tu familia y en tu vida. Dios la ha permitido para que tú y tu familia sean salvos. Toda esa situación que Dios ha permitido en nuestra vida es para que nosotros podamos unirnos a ese dolor que nos permite resucitar a un Cristo, pero a un Cristo viviente, un Cristo que camina. Dios no solamente murió en aquel momento, Dios muere cada momento que se celebra otra vez la Santa Eucaristía. Y cada vez que nosotros lo llevamos acá, dentro de nosotros, somos ese Cristo que va a ofrecerse, que va a continuar la obra de Jesús, sanando. Y ahorita que el Padre Vicente va a hacer el envío para que podamos ser un instrumento de su sanación, cree porque la fe es la que te va a permitir que esa obra, que ese milagro se dé. Y cree que lo que Dios te está permitiendo es para tu sanación.
aunque tú no lo creas, aunque te cueste convencerte, es para tu sanación, para tu salvación, que tú realmente puedas gozarte de padecer por Cristo, de que tú puedas gozarte con los sufrimientos que Dios te permite. Si realmente viene de Dios, Dios te va a dar esa gracia de estar en paz, de estar en tranquilidad. Te va a doler en ocasiones, pero después, con mucha certeza, vas a sentir realmente que Dios es quien está actuando, porque sabes que está fuera de tu alcance. Dale ahorita un fuerte aplauso al Jesús que está vivo y presente, no solamente ahí, sino que está aquí a todo aquel que comulgó. Y al que no lo puede recibir, que haga todo lo posible para poder hacerlo, para poder recibirlo, para ser ese Cristo viviente. Gloria a Dios. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me salva y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real, yo le adoro reverente. Los servidores pasen aquí entre la tarima y la tribuna y ahí se organizan de dos en dos para el servicio. Mientras ellos van a organizarse, los acompañamos con un canto a la Virgen María, que va a interceder con ellos en este servicio.